Ahora sí. ¿Ese? Perfecto. Ahí está grabando, perfecto. Entonces, como os decía, en la oleohidráulica, el fluido, al ser relativamente en ciertos rangos de presión incompresible, las respuestas, ¿no es cierto?, las velocidades de respuesta y las fuerzas que puede ejercer son mayores, ¿ok? Con respecto, comparándolo siempre con respecto a lo que es un sistema neumático. Entonces, en un sistema oleohidráulico, lo primero que vamos a revisar son los objetivos del fluido oleohidráulico. El primer objetivo es transmisión de potencia, donde lo que significa es que es el fluido el que permite, ¿no es cierto?, transmitir los movimientos o la energía mecánica de la bomba que estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, a algún elemento mecánico. El segundo objetivo del fluido es la lubricación de los elementos. Permite entonces, aprovechamos con el mismo aceite que transmite la potencia, lubricar los elementos de trabajo que así lo requieran. También provee estanqueidad, ¿no es cierto? El fluido como el aceite, al tener una viscosidad y una densidad mucho mayor que el aire, las fugas son menos propensas, estamos menos propensos a la fuga, por lo tanto sí provee estanqueidad, y además es un buen método para disipación de calor, ¿ok? Donde en el fondo de lo que se trata es de que el fluido sea capaz de eliminar, ¿no es cierto?, el calor producido. ¿Ok? En función de esto, en lo que es transmisión de potencia, tenemos que asegurar que la circulación tenga una fácil circulación por las canalizaciones y los diferentes orificios, y además, ¿no es cierto?, que al ser incompresible, eh, eh, cuando se activen los elementos de generación de potencia y los elementos de trabajo, las respuestas sean inmediatas, ¿ok? A eso se refiere el fluido como transmisión de potencia. Como lubricación, nos referimos a que provea justamente sistemas para lubricar y asegurarnos, ¿no es cierto?, de que exista una capa de aceite que prevenga el desgaste en el roce de los elementos mecánicos, como podría ser dentro de los motores hidráulicos y dentro de los cilindros hidráulicos. Como estanqueidad, ¿no es cierto?, la viscosidad mayor que tiene el aceite, mayor que el aire, ¿no es cierto?, provee un ajuste mecánico que podemos, ¿no es cierto?, poder eliminar o podemos reducir el máximo, el fugas que pueden existir. Y como disipación de calor, ¿no es cierto?, es poder eliminar el calor generado, que recordemos que una de las dificultades o uno de las contras que tenía los sistemas oleohidráulicos es que al utilizar aceite hay cierta temperatura donde sobre esa temperatura el aceite puede autoencenderse y puede provocar fuego, ¿no es cierto? Y de ese punto puede provocar daños a los equipos. Por lo tanto, la función de disipación de calor es muy importante dentro de lo que son los sistemas oleohidráulicos. Y empezando a revisar lo que es el sistema de generación, lo primero que vamos a revisar es el depósito hidráulico. El depósito hidráulico no es como el estanque que teníamos en neumática, donde acumulábamos aire a presión. En este caso, lo que estamos acumulando es el aceite que va a ser recirculado por el sistema. A diferencia entonces de los sistemas neumáticos, donde el aire se tomaba de la atmósfera, se tomaba del ambiente, se trataba, se almacenaba, se utilizaba para generar energía mecánica y después se desechaba nuevamente al ambiente. En el caso de los sistemas oleohidráulicos, en un sistema cerrado, donde el aceite vuelve a tanque o vuelve a un depósito donde se puede aprovechar. Y los depósitos pueden ser de dos tipos: pueden ser, ¿no es cierto?, abiertos a la atmósfera, o pueden ser cerrados y que estén con cierto nivel de presión. ¿Ok? Entonces,
Cuando está abierto a la atmósfera, lo que tenemos que utilizar es un filtro de aire para evitar que entren impurezas desde el aire. ¿Cierto? En estos sistemas, el objetivo principal del depósito es almacenar el fluido, ¿no es cierto?, de transmisión de potencia. El segundo objetivo es compensar fugas, o sea, el volumen de aceite que tenemos en el depósito es mayor al volumen que estamos teniendo dentro del circuito. ¿Esto para qué? Para compensar ciertas fugas que pueden haber. También el depósito de fluido es como un amortiguador térmico. En el fondo, el fluido, después de circular por el circuito, que se calienta, ¿no es cierto?, al pasar a través de los diferentes elementos de trabajo, aumenta su temperatura, vuelve al tanque y en el estanque vuelve a descender su temperatura o a regular su temperatura. Protege al fluido contra elementos, ¿no es cierto?, elementos extraños. Y en caso de que haya contaminación del fluido, permite que si hay agua dentro del aceite, esta decante y además se separe, ¿no es cierto?, emulsionar o desemulsionar el aceite, justamente separar el agua del aceite. Y además, dentro del estanque complementamos las funciones de filtrado. ¿Ok? Puede haber filtros dentro del estanque, a la salida del estanque y al retorno del estanque. Ya vamos a ver cuáles son las diferentes configuraciones que tenemos, ¿no es cierto?, dentro de los sistemas oleohidráulicos. ¿Ok? Entonces, el objetivo del fluido, dijimos que era transmisión de potencia, disipación de temperatura, ¿cómo se llama? Compensar, ¿no es cierto?, o permitir eliminar fugas, ¿no es cierto? Y además lo que es la lubricación de los elementos. Y el depósito, donde va a estar este fluido, nos permite también compensar fugas, nos permite almacenar el fluido, actuar como regulador térmico, ¿no es cierto?, y permitir, ¿no es cierto?, complementar las funciones de filtrado. ¿Cómo se vería un depósito de un sistema oleohidráulico? En general, en los depósitos vemos que son unidades compactas. Aquí tenemos en un equipo, ¿no es cierto?, donde tenemos el depósito, ya vamos a ir viendo las partes. Ahí tenemos una mirilla, que es para poder observar el nivel. Ahí tenemos una tapa para poder limpiarlo. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el motor eléctrico y la bomba dentro del sistema oleohidráulico. Y aquí tenemos las válvulas. En general, si se fijan, es una unidad compacta, donde en este caso las válvulas se han adosado en la misma unidad. Ahí tenemos otra vista de lo que sería este sistema oleohidráulico. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una aplicación de lo que sería un equipo oleohidráulico, que es el que habíamos visto, les había presentado antes, donde en este caso, en este equipo, la unidad, ¿no es cierto?, de generación de potencia está a un costado. ¿Ok? Ahí está, ¿no es cierto?, ya instalado el equipo. Y para lo que se usaba este equipo era justamente para poder poner planchas de madera dentro de un estanque ¿cómo se llama?, de impregnación. En este estanque hay aceite y barnices que permiten impregnar a estas planchas de madera para evitar el deterioro en su posterior uso. Y asociado a este circuito oleohidráulico vamos a tener también un plano. ¿Ah? Esta es la forma en que yo requiero que se entregue para su proyecto de automatización, ya sea con neumático oleohidráulico, que se entregue el plano. ¿Ok? Tiene que venir dentro del informe final un plano adjunto. Se los advierto al tiro porque en años anteriores me ha pasado que ponen solamente el esquema y no ponen el plano. El plano tiene, ¿no es cierto?, su margen,
tiene su jetín donde están indicadas las modificaciones que se han hecho, donde están indicados el sistema por el que está dibujado, sistema BIM, sistema ISO, donde están el nombre del proyecto, la descripción del proyecto, y quiénes lo dibujaron y quiénes lo planificaron, y está justamente algo muy importante que requerimos nosotros en nuestro proyecto, que es la lista de componentes. ¿Ok? Y tal como estábamos haciéndolo en los planos neumáticos, en este caso aquí tenemos indicado el estanque, tenemos indicado, ¿no es cierto?, el motor con la bomba. Entonces aquí ustedes ya podrían ir reconociendo ciertos elementos que son exactamente iguales a los que vimos. M del motor, este es el acople y esta es la bomba, donde la bomba, si se fijan, el triangulito está oscuro. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto que está indicado con número 15. Manómetro. ¿No es cierto? Y aquí en el 16, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama esa válvula? Traten de decírmelo sin mirar el listado de componentes, porque si no, no se van a acordar nunca. ¿Qué es lo que teníamos en los sistemas neumáticos siempre a la salida de la bomba? O del compresor, en realidad. Una válvula reguladora de presión, regulable, ¿Qué tipo? ¿Cómo se llama esta? ¿Es reguladora, limitadora o...? direccional, No te escuché. unidireccional, No. ¿Cuál era el nombre? Acuérdate que habían 3 tipos de válvulas reguladoras. Limitadora, reguladora y de paso. Fíjense lo que está haciendo acá. ¿Qué pasa en el sistema cuando la bomba envía una presión superior a la fijada en esta válvula? Se va a tanque. Siempre las válvulas que enviaban a tanque el fluido, ¿no es cierto? Esta es una bomba limitadora de presión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fija la presión dentro del sistema. ¿Ok? Y aquí tenemos las válvulas oleohidráulicas. Estas son las válvulas. ¿Cómo se llaman estas válvulas que están conectadas directamente a los elementos de trabajo? de potencia, ¿No es cierto? Válvulas de potencia. Y esta válvula de potencia en particular, ¿cómo se llamaba? Don Fabián, ¿cómo se llama esa válvula? Debería ser una 4 o 3. Una 4-3. ¿Qué más? ¿Qué más la usamos para identificar a las válvulas? ¿Cómo se activa esta? O sea, tiene el retorno por resorte, pero el accionamiento no recuerdo el símbolo. Ese es solenoide, accionamiento por solenoide, retorno por resorte. ¿Y qué más teníamos que decir para identificar una válvula? El tipo de centro. ¿Qué tipo de centro es esto? Ya vamos a verlo en un centro tándem, porque si se fijan, hacia el fluido, ¿no es cierto?, o hacia el elemento de trabajo está cerrado, pero si se fijan, el fluido sigue circulando a través del circuito. ¿Ok? ¿Ok? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se llaman estos elementos de acá? Eran las válvulas que como controlaban el caudal, que Sí, tenían una parte más estrecha y la otra con una bolita, creo. válvulas, digamos, válvulas de regulación de caudal unidireccionales y se usan principalmente para regular el flujo o la velocidad de entrada y de salida del pistón. ¿Ok? ¿Esto qué es lo que eran esto que tenemos acá? ¿Qué elemento era esto? Estos son los filtros.
Tanto este como este son los filtros, ¿ok? Tienen que empezar a practicar esto de la simbología porque cuando les toque hacer los planos, tienen que saber qué es lo que están colocando en cada elemento. ¿Ok? Y para estos elementos, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo que sería la bomba hidráulica que estamos utilizando en nuestro plano, ¿no es cierto? Un depósito, entonces, como partimos por el área de generación, el depósito, entonces, está compuesto por una carcasa, por un filtro de aire, un filtro de aspiración, una puerta de inspección y las tuberías de aspiración y de retorno. ¿Ok? El estanque en general, la mayor cantidad de estos elementos debieran estar instalados sobre el mismo estanque para hacerlo una unidad compacta. ¿Ok? ¿Cómo se vería físicamente un estanque? Esto sería, ¿no es cierto? Donde aquí tenemos la línea de aspiración. Línea de aspiración es la línea por donde se aspira el fluido hacia el circuito. Fíjense que tenemos también un colador o un filtro de aspiración. ¿Ok? Tenemos también por acá, ¿no es cierto?, un tapón de llenado del estanque junto con un filtro de aire. En el fondo, cuando este sistema está funcionando, por acá puede entrar y salir aire. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la línea de retorno, o sea, el fluido cuando viene del circuito retorna por acá. Tenemos lo que es una tapa para limpiar el estanque con diferentes mirillas. Y tenemos una placa que me permite, ¿no es cierto?, sobre este estanque la instalación del grupo motobomba. Ahora fíjense el elemento que tenemos acá, que es una placa desviadora o es una placa que separa justamente la zona donde se aspira el aire de la zona donde se retorna el aire. ¿Ok? Ya vamos a ver para qué se utiliza. Dentro de este tipo de circuito, ¿no es cierto?, estamos viendo de que dentro del estanque sí hay aire, porque tenemos aquí un filtro de aire. ¿Ok? En este tipo de estanque, que es conectado al aire, ¿no es cierto?, un 30% del volumen de aceite debe ser de aire. Básicamente eso elimina, ¿no es cierto?, los cambios de presión dentro del estanque. El aceite que se utiliza tiene que ser 3 a 5 veces el caudal necesario para el funcionamiento del sistema. O sea, nosotros determinamos que necesitamos 10 litros para tener dentro del sistema, el estanque tendría que tener entre 30 y 50 litros. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que nos permite hacer esta placa de separación. Esta placa de separación lo que hace justamente es separar, no deja estanco, sino que permite la circulación, pero separa la mayor parte del área que existe entre la zona donde se retorna el aceite versus la zona donde se toma el aceite o se aspira el aceite hacia la bomba. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, el aceite viene, ¿no es cierto?, con cierta temperatura, puede haber tomado agua o ciertas impurezas que son filtradas en todo a lo largo, y en este nado del estanque lo que hacemos es permitimos que este aceite deje, ¿no es cierto?, su forma turbulenta que viene. O sea, el aceite cuando se aspira ya no es turbulento. También en este lado permitimos que regule su temperatura y de ahí, ¿no es cierto?,
en ciertas cantidades se permite que el aceite pase hacia el lado de aspiración. La aspiración se hace normalmente a 7 a 5 centímetros desde el piso. Justamente no queremos que en la aspiración estemos tomando ciertas impurezas o el agua que se acumula en el piso del estanque. Y aquí tenemos el filtro de aspiración para sumar, ¿no es cierto?, para sumar seguridad a que el fluido que estamos tomando hacia la bomba no está sucio. En general, aquí tenemos una forma de decir, ¿no es cierto?, dónde tiene que estar la aspiración. La aspiración debiera estar en 1,5 veces, ¿no es cierto?, el diámetro de nuestra tubería. Tenemos la placa de separación que está separada del piso 3 centímetros. La tubería de retorno con sus distancias mínimas con respecto al piso y con respecto a la pared. Y aquí tenemos justamente la placa que permite que cierta parte del fluido circule, ¿no es cierto?, hacia la zona de aspiración. Fíjense que ni la aspiración, ni el retorno, ni la placa están pegadas al piso, permiten la circulación del flujo de aceite por debajo. Otra característica muy importante que tienen los estanques es que el piso del estanque tiene una pendiente de mínimo 6 grados. ¿Para qué? Justamente para que toda la suciedad o todo el agua que se haya acumulado pueda ser vaciada posteriormente por un tapón. ¿Ok? Aquí lo que ya les había indicado, el volumen de aire es un 30% del volumen de aceite. Y aquí tenemos un indicador del nivel de aceite, el nivel mínimo y el nivel máximo. Recordemos que en este circuito puede haber ciertas fugas en el sistema, por lo tanto, sí podemos tener situaciones en que el nivel del aceite vaya por debajo del mínimo. ¿Ok? ¿Cómo se vería un depósito de este tipo? Tal como lo habíamos indicado, aquí tenemos un depósito de baja capacidad, ahí tenemos una mirilla, aquí tenemos justamente la tapa o digamos el drenaje, ahí tenemos un compresor, disculpa, aquí tenemos un manómetro, aquí está el motocompresor, la motobomba, ¿ok? Y aquí tenemos la válvula de limitadora de caudal. Manómetro, la válvula y la bomba con su motor eléctrico. ¿Cómo vamos entonces a dimensionar un depósito? Lo primero que hay que considerar es que dentro del sistema vamos a tener, ¿no es cierto?, variaciones del volumen, ¿no es cierto? El volumen máximo de aceite o de fluido que vamos a tener dentro del sistema es cuando todos los elementos de trabajo estén activados a la vez. Y el volumen mínimo de circulación dentro del sistema va a ser cuando todos los elementos de trabajo no estén activados. En general, se considera, ¿no es cierto?, que tenemos que tener dentro del estanque 3 a 5 veces el caudal necesario dentro del equipo de trabajo. 3 a 5 veces me permiten entonces que el aceite que vaya llegando se enfríe antes de ser tomado y yo pueda tomar el aceite para trabajar dentro del circuito. Tengo que ser capaz, ¿no es cierto?, de que cuando el equipo se apague, el estanque me permita almacenar todo el aceite del circuito. Tiene que tener las dimensiones suficientes para poder contener sobre este estanque el motor, la bomba, las válvulas y las tuberías, ¿no es cierto?
tiene que tener capacidad de aireación y decantación, y, ¿no es cierto?, este fondo inclinado, como dijimos, y tiene que permitir el volumen que tenga, ¿no es cierto?, poder enfriar el fluido. Esto sería lo que es el estanque, y como vimos, ¿no es cierto?, en el plano que les mostré, el estanque como nomenclatura es una caja, ¿no es cierto?, donde ahí indicamos la mirilla, y ahí indicamos la tapa, y aquí indicamos el drenaje. ¿Ok? Vamos a revisar ahora los filtros que están dentro del sistema de estanque, ¿no es cierto?, donde vamos a tener filtros en 3 lugares: en la línea de aspiración, en la línea de presión y en la línea de retorno. ¿Ok? En la línea de aspiración es justamente cuando aspiro el fluido hacia la bomba. En la línea de presión es justo antes de la bomba, y en la línea de retorno es cuando vuelve, ¿no es cierto?, el fluido hacia el estanque. El filtro de aspiración va al interior del depósito, ¿no es cierto? Está en la línea de aspiración dentro del depósito. Este tipo de filtro es un filtraje de aproximadamente sobre 100 micrómetros, y al estar dentro de la bomba, la dificultad que tiene es que dificulta el mantenimiento del sistema. Otro elemento importante para este filtro es que no puede oponer en su función de filtrado mucha resistencia a la bomba. ¿Por qué? Porque al oponer este filtro, lo que estamos haciendo, estamos aumentando la caída de presión, ¿no es cierto?, o la aspiración, estamos dificultando la aspiración del fluido, por lo tanto la bomba tiene que trabajar más para poder tomar el fluido y moverlo hacia el circuito. Este sería un esquema de un filtro de aspiración. Se instalan, ¿no es cierto?, siempre con una válvula antirretorno. En general, se incorpora un filtro de aspiración cuando existe un riesgo de deterioro de la bomba por mucho ensuciamiento. Cuando estamos en un ambiente con mucha suciedad, ¿no es cierto?, donde el aceite que vuelve al estanque pueda venir con mucha suciedad, se instala este filtro de aspiración para proteger principalmente la bomba. ¿Ok? Esta válvula que tenemos aquí en antirretorno es por si el filtro se satura, empezamos a aspirar fluido, ¿no es cierto?, directamente desde el estanque cuando el filtro está saturado. Aquí tenemos siempre el filtro de aspiración va antes de la bomba. ¿Ok? Este filtro, como dijimos, va dentro del estanque. Si ustedes se fijan, y lo vimos en estos esquemas, este es el filtro de aspiración. Está antes de la tubería de aspiración y lógicamente antes de la bomba, y está dentro del estanque. Y tal como dijimos, debido a que está dentro del estanque, ahí lo tenemos también, dificulta mucho el mantenimiento, porque hay que
Para cambiar este filtro hay que sacar, ¿no es cierto?, desconectar lo que es la bomba y cambiar el filtro. ¿Okay? El segundo tipo de filtros son los filtros de presión. Dígame. Quedé con una duda como del sistema antirretorno. ¿Quiere decir que si el filtro está lleno, pasa sin filtrar el aceite, el fluido? En que yo no necesito, ¿no es cierto?, o no puedo permitir que se detenga el funcionamiento del equipo. Por lo tanto, en el minuto en que el filtro se satura, puedo tener, ¿no es cierto?, este sistema de antirretorno para aspirarlo. Está claro que ese sistema no puede estar funcionando bajo esa forma mucho tiempo, porque si no, estoy justamente aspirando aceite sin filtrar, ¿ok? Pero es una forma para evitar que el equipo deje de funcionar durante el momento que se está produciendo, ¿no es cierto?, que se satura el filtro. ¿Y cómo saben los operadores que se llenó el filtro y que está funcionando el sistema? Vamos a ver, tengo otra imagen donde se ve, ¿no es cierto?, de que tenemos de que cuando el filtro se satura, lo que pasa es que la presión de aspiración aumenta, y esa presión de aspiración, ¿no es cierto?, al ser mayor, tengo un presostato que indica, ¿no es cierto?, con una luz que hay un aumento de presión y que se requiere el cambio del filtro. Ah, ya, que ¿Ok? gracias. Sí, porque no tiene sentido tener un filtro si después no lo voy a utilizar. Estábamos viendo entonces los filtros de presión. Los filtros van instalados en la línea de presión y principalmente van delante de los elementos que se quieren proteger. ¿Ok? Dentro de los elementos de trabajo, delante de los elementos, ¿no es cierto?, de los cilindros, de los motores, pueden ir estos filtros de presión. Van después de la bomba, aguas abajo de la bomba. Antes de la bomba está el filtro de aspiración y después de la bomba están los filtros de presión. ¿Ok? Estos filtros de presión pueden captar partículas mucho más pequeñas. Su grado de filtraje, ¿no es cierto?, es de 1, 5 y 10 micrómetros. Y son filtros que están preparados justamente para poder resistir la presión de trabajo del sistema. Si se fijan, el grado de filtraje de estos filtros es mucho mayor. Los filtros de aspiración eran 100 micrómetros, sobre 100 micrómetros, y estos son de 1, 5 y 10 micrómetros. Y van delante de los elementos de trabajo. Aquí vemos, la nomenclatura es exactamente la misma que el filtro de aspiración. Si la única diferencia es que en este caso está colocado aguas abajo de la bomba. Los filtros de aspiración están aguas arriba de la bomba. ¿Ok? Y tal como los filtros que teníamos en neumática, en este caso el aceite pasa a través de un elemento filtrante, y este elemento filtrante es el que capta todas las partículas. Y finalmente tenemos el filtro de retorno, que se instala justamente en la línea de retorno antes de volver al depósito. Entonces, de estos tres filtros, el que tiene que ir sí o sí siempre es el filtro de retorno. El filtro de aspiración puede no ser necesario si tengo un buen filtro de retorno y me aseguro que el estanque, ¿no es cierto?, no se vaya a contaminar, o el fluido no se vaya a contaminar dentro del estanque. El filtro de presión depende de si tengo elementos muy importantes que proteger, pero el filtro de retorno siempre va en mis sistemas. Estos pueden retener partículas finas también. Antes de que el fluido regrese al depósito, su grado de filtraje es de 10 a 20 micrómetros,
y tiene que ser siempre considerado dentro del estanque. Este sistema, este filtro no va dentro del estanque, por lo tanto es mucho más fácil de mantener. Se saca la tapa y se cambia el elemento filtrante. Aquí tenemos lo que sería la tapa de nuestro filtro, sacamos esta tapa y podemos cambiar el elemento filtrante, donde el elemento filtrante me permite 10 a 20 micrómetros. Recordemos que el filtro de aspiración son 100 micrómetros y el filtro de presión son de 1 a 5 micrómetros. La nomenclatura es exactamente la misma. Aquí tenemos la nomenclatura del tanque, aquí tenemos la nomenclatura del filtro, que es la misma en todos los filtros, lo único que su ubicación justo antes del retorno lo clasifica como filtro de retorno. Okay. Como el filtro de retorno siempre tiene que ir a instalaciones donde colocamos, ¿no es cierto?, un doble filtro de retorno, donde mientras uno funciona, el otro está en reposo. En el minuto que se sature un filtro, ¿cierto?, vemos aquí que aquí viene el fluido hacia el retorno, ¿cierto? Cuando venga y aumente la presión, empieza a circular por el otro filtro y podemos cambiar el primer filtro. Estos sistemas son justamente para evitar tener que detener el equipo mientras se cambia el filtrado. Y aquí tenemos lo que yo le indicaba, cómo funciona un indicador de obturación o de saturación de un filtro. Si ustedes se fijan, el fluido viene por acá, desde A hacia B. Cuando efectivamente el filtro se satura, vamos a tener un aumento de presión en el sistema y el fluido empieza a pasar por esta válvula antirretorno, tiene que vencer la presión del resorte, pero justamente vencer esa presión del resorte hace de que aumente la presión en el sistema y por lo tanto este pistón sale. Y este pistón cuando sale tiene una indicación mecánica de obturación o en este caso lo podemos tener conectado, ¿no es cierto?, a un sistema eléctrico que al activarse este pistón se conecta para encender una luz. Es una indicación óptica o mecánica. Un sistema de indicación mecánica sería como este que vemos acá, donde, ¿no es cierto?, el aceite al pasar, al haber una presión más alta porque el filtro está apurado, va a hacer girar, en este caso no un cilindro, sino que va a hacer girar esta especie de motor y va a girar la posición desde la verde hasta la amarilla, indicando, ¿no es cierto?, que el elemento filtrante está oscurado. ¿Okay? Aquí tenemos entonces lo que sería nuevamente un estanque con sus filtros y su sistema de funcionamiento. Aquí tenemos la tapa de limpieza. Aquí tenemos el indicador de nivel. Aquí tenemos un manómetro. El sistema motor y bomba. Y aquí tenemos la válvula de regulación o de limitación de presión. Y aquí tenemos la tapa para el llenado, ¿no es cierto?, del sistema. También en estos elementos podemos tener, ¿no es cierto?, un filtro de aire, donde cuando tenemos un estanque que está conectado al ambiente,
y dentro del estanque, al empezar a usar el equipo, se empiezan a llenar las tuberías, el nivel del aceite baja dentro del estanque, la entrada de aire permite compensar, ¿no es cierto?, estas diferencias en niveles de presión, pero ese aire que entra al sistema tiene que ser filtrado también. ¿Ok? Este filtro lo que hace es que impide que entren por la tapa de aspiración de aire, entren partículas al sistema. ¿Cómo sería este sistema? Aquí tenemos la tapa y el sistema con el filtro de aspiración de aire. Este es el esquema entonces cuando tenemos una tapa con un filtro de aire. Otros elementos que podemos tener dentro o conectado a un estanque es un presostato. Un presostato lo que hace es justamente un indicador de presión que se traduce, que transforma una señal de presión en una señal eléctrica. ¿Ok? En este caso tenemos que por aquí entra la presión. Cuando la presión alcanza un nivel requerido, levanta este pistón y actúa sobre este circuito eléctrico. Aquí tenemos cómo sería un presostato. Y lo que hace este presostato es conectar o desconectar un circuito eléctrico. Por ejemplo, lo que puede ser es desconectar la bomba. Cuando se alcanza la presión deseada, en vez de que la bomba siga funcionando y el fluido pase a través de la válvula limitadora de presión, siga circulando hacia el estanque, se detiene la bomba. ¿Ok? El minuto que la presión dentro del sistema baje, se vuelve a conectar el circuito y al conectarse el circuito volvemos a encender la bomba. ¿Ok? Aquí tenemos otro sistema que es la válvula para protección del manómetro, para evitar que el manómetro esté constantemente sometido a los vaivenes de presión. Lo que se tiene es un botón, que cuando yo conecto este botón, el fluido pasa y puedo medir en el manómetro. Cuando se quiere leer la presión, se presiona este botón, por lo tanto se conecta el manómetro a la línea de presión y se puede leer la indicación de presión. Al soltar el botón, el fluido pasa hacia tanque, por lo tanto deja de mostrar o deja de marcar temperatura, marcar presión, disculpen. Otro elemento que puedo tener dentro de un estanque es un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor lo que hace es hacer circular, ¿no es cierto?, el aceite dentro de elementos, ¿no es cierto?, dentro de este intercambiador para que pierda presión y pierda también, libere calor. ¿Ok? Y aquí tenemos un intercambiador de calor con la nomenclatura, donde es un intercambiador de calor por aire, y también tenemos un intercambiador de calor refrigerado por agua, donde aquí se hace pasar el aceite, ¿cierto?, en por un serpentín donde está circulando agua. Los intercambiadores de calor se ubican siempre entre el filtro de retorno y el estanque. Cuando estamos en ambientes con mucha temperatura, lo que hacemos entonces es, tenemos estos elementos que
me van reduciendo la presión, ¿no es cierto? Me van reduciendo la temperatura del aceite. También podemos tener un termostato para medir la temperatura conectada a un circuito eléctrico que conecta un calentador. ¿Ok? Este calentador es al contrario del intercambiador de calor. Lo que busca hacer en este caso, cuando estamos con sistemas oleohidráulicos en lugares donde la temperatura es muy baja y necesitamos calentar el aceite. ¿Qué sucede cuando el aceite está a muy baja temperatura? Sabemos que cuando está a muy alta temperatura se puede encender, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando está a muy baja temperatura? Se vuelve muy Aumenta denso. mucho su viscosidad. Y cuando aumenta la viscosidad, ¿qué puede suceder dentro de los sistemas? Mayor roce. Mayor roce, Aumenta la presión. ¿no es cierto? Aumenta la fricción, aumenta la pérdida de carga y al final deja de funcionar el circuito como necesitamos que funcione. ¿Sí? Y un interruptor flotante es como un flotador con un interruptor donde me indica, ¿no es cierto? Ya no solo tengo que estar mirando el nivel del aceite, sino que me indica, con un interruptor se puede encender una luz cuando el nivel de aceite baja muy por debajo de lo que se requiere. Aquí tenemos un sistema. ¿Me dan un segundo, por favor?
Disculpen entonces. Estábamos hablando. Aquí tenemos entonces un depósito pequeño. Vamos identificando los elementos que tenemos. ¿Qué tenemos acá? Un motor y una bomba. ¿Cierto? Aquí fíjense, recuerden lo que dijimos, cuando un sistema tiene varios elementos y está encajado con una línea de eje, significa que es un elemento completo, ¿no es cierto? Un elemento único. ¿Y qué es lo que contiene este elemento? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que es eso que estoy mostrando acá? Es una válvula reguladora de... Volvemos al tema. Pero ¿hacia dónde lleva el fluido, ¿no es cierto?, cuando se alcanza una cierta presión? ¿Hacia dónde va? al depósito. Al depósito. Por lo tanto, ¿cómo se llaman los tipos de reguladoras que envían, ¿no es cierto?, hacia el depósito? Limitadora de presión. Limitadora de presión, perfecto. Y además de la limitadora de presión, ¿qué tenemos acá? Un manómetro. Un manómetro con un botón de seguridad, el que habíamos visto. Cuando yo aprieto el botón, puedo medir la presión. Todo esto es un conjunto completo, ¿no es cierto?, donde está la limitadora y el manómetro con su botón para medición. Y por este otro lado, ¿qué es lo que tenemos acá? Un Un filtro de filtro. retorno. Filtro Filtro de de... retorno. Bien. ¿Y qué es lo que es esto que tenemos acá? Filtro de aire. No, ese no es el filtro de aire, esa es la tapa. Recuerden de que la tapa con filtro de aire era... Era con el diamante, ¿no? ¿no es cierto? Ahí está la tapa con el filtro, pero eso solamente era la tapa. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, otro elemento. Vamos viendo. El 1, ¿qué es lo que es? Filtro de entrada. ¿Cómo se llama? No se llama filtro de entrada. Filtro De Filtro de aspiración. aspiración. filtro de aspiración. Perfecto. ¿Qué es lo que es el 12? Un intercambiador de calor. Perfecto. El 4. Limitador de caudal. De presión. Es limitadora de presión. Porque lo que tenemos ahí, ¿no es cierto?, es una reguladora de presión, pero que envía tanque. ¿Qué tenemos en el 6? Intercambiador de calor de agua. De agua. En el 5, El retorno con el sistema de activación si es que está el lleno del filtro. ¿no es cierto? Si es que está saturado el filtro. Indica, ¿no es cierto?, con una luz, porque tenemos ahí un elemento eléctrico. El 10. Termostato. Termostato. Bien. Y el 8, eso es lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, el filtro de aire, de aspiración y aire. ¿Ok? Eso en general no se... Profe, Dígame. ahí en el 5, esa bolita de unidireccional, ¿Sí? ¿está bien puesta en esa posición o va al revés? Porque pareciera que ese filtro es para entrar al tanque, ¿cierto? Sí, aquí Entonces, el fluido, mira, viene desde aquí hacia el estanque. Por lo tanto, el fluido, ¿por dónde pasa normalmente? Como aquí tenemos, ¿no es cierto?, un resorte que está presionando contra esta válvula de check,
El fluido no pasa por aquí y pasa por el filtro. ¿Ok? Ahora, en el minuto en que el filtro esté saturado, va a oponerse una resistencia mayor, por lo tanto el fluido va a empezar a pasar por esta válvula de check hacia el estanque. Pero en el mismo momento en que suceda eso, ¿no es cierto?, va a aumentar la presión y se va a accionar este cilindro, que va a accionar, acá tenemos un circuito eléctrico, y por lo tanto se va a encender una luz indicando de que el filtro está saturado, pero va a seguir funcionando el sistema. Y mientras esté funcionando el sistema y esté la luz encendida, quiere decir que el retorno no está filtrando porque el filtro está saturado. ¿Ok? Gracias, profe. Ok. Y como dijimos, ¿no es cierto?, en un sistema oleohidráulico es aceite el fluido. Y hay ciertas características físicas que tenemos que tener, ¿no es cierto?, del el aceite, del fluido, que son las que vamos a revisar. Donde de las 4 principales son las que están indicadas ahí, ¿no es cierto?, en negrita, son la viscosidad, la compresibilidad, el punto de fluidez y la inflamabilidad. Tenemos otras características que también son importantes en la peso específico. ¿Qué es lo que es el peso específico? La densidad. No, ¿qué es lo que es densidad? ¿Cuáles son las Volumen unidades específico. de densidad? ¿Sería el inverso de la densidad? ¿Cierto? La emulsionabilidad. ¿Qué creen que significa? Como La el punto capacidad donde de se mezclarse con vuelve a ser agua. viscoso. ¿Disculpa? ¿Uno solo a la vez? ¿Sería como la capacidad de mezclarse con el agua para hacerse un emulsionado? Efectivamente. Y lo que queremos, ¿no es cierto?, es que en este caso, ¿nos interesa agua en el sistema o no nos interesa agua en el sistema? Hay veces que queremos ciertos fluidos emulsionarlos, agregarle agua y que funcione. En este caso, ¿queremos que se emulsione el aceite o que no se emulsione? ¿En qué caso se quiere que se emulsione, profe? No sé, pues cuando tenemos una preparación, ¿no es cierto?, culinaria, podemos decir, ¿no es cierto?, que queremos, ¿no es cierto?, aceite con agua mezclado. En este sistema, por eso la pregunta es, ¿queremos que se emulsione o no queremos emulsión? Yo creo que no. No, ¿no es cierto? ¿Qué problemas puede causar el agua dentro de nuestro sistema oleohidráulico? Óxido y corrosión. Óxido, corrosión. Y además el agua, ¿no es cierto?, es más compresible el agua, ¿no es cierto?, que el aceite. Entonces tenemos diferencias de los niveles de compresibilidad. ¿Ok? También es importante que no provoque espuma, ¿no es cierto? La espuma, ¿qué es lo que es? Cuando se hace espuma, ¿qué es lo que estamos agregando al fluido? Aire. Aire. Aire, efectivamente. Perfecto. ¿Y la tenacidad? ¿Qué es lo que es la tenacidad de un fluido? La Nunca lo tenacidad, había escuchado, pero Sí. puedo suponer que es que no rompas la película lubricante y que entre en contacto las superficies metálicas. efectivamente. Justamente de eso se trata. Tenaz, un fluido tenaz, es que pueda colocar una capa de fluido, ¿no es cierto?, que en este caso nos interesa que esa capa, ¿no es cierto?, no se rompa porque es la opción de lubricación. ¿Ok? Con respecto a la viscosidad se puede expresar como absoluta, cinemática
y viscosidad convencional. Se mide en grados Engler, segundos Seibold o segundos Redwood. Son diferentes formas de medir la viscosidad. La viscosidad se refiere justamente a la capacidad de un fluido, ¿no es cierto?, en un cierto espesor, de tener movimiento, ¿no es cierto?, o un delta velocidad entre un punto y otro. Y la viscosidad dinámica o la viscosidad cinemática es la viscosidad dividida por la densidad del fluido. Las unidades son Stoke, centistoke y metros cuadrados partido por segundo en el sistema internacional. La forma de medir la viscosidad convencional son los grados Engler, que se refiere a el tiempo de derrame de 200 centímetros cúbicos de fluido versus el tiempo de derrame de 200 centímetros cúbicos de agua destilada en un tubo calibrado con un diámetro de 2,8 milímetros. Aquí tengo, ¿no es cierto?, un esquema de cómo sería la medición. Tenemos, ¿no es cierto?, una cantidad de fluido a una cierta temperatura en un cierto diámetro de tubo y es el tiempo que se demora en llenarse. Se alcanza un cierto volumen. Para lo que es la velocidad convencional en grados Engler, son 200 centímetros cúbicos de fluido. En Estados Unidos se usan los segundos Seibold, que son 60 centímetros cúbicos de fluido, y con un tubo calibrado a 1,765 milímetros. Al igual que los grados Engler, también se mide en segundo, la diferencia en que aquí son 60 centímetros cúbicos y 1,76 milímetros de diámetro, y en el caso de los grados Engler son 2,8 milímetros de diámetro y 200 centímetros cúbicos de agua. Pero el sistema de medición es el mismo. A una temperatura regulada tenemos un volumen que circula por un tubo de un diámetro establecido y queremos ver cuánto tiempo se demora en completar el volumen requerido. Y lógicamente esta viscosidad va a ser función de la temperatura, por eso tenemos regulada la temperatura. Decimos a 25 grados Celsius, ¿cuánto es la viscosidad convencional? ¿En grados Engler o en grados Seibold? Y además tenemos para los británicos la viscosidad medida en segundos Redwood, que es el tiempo de derrame de 50 centímetros cúbicos en un tubo de 1,765. Básicamente lo que voy a tener en una tabla de viscosidad es algo como lo que tengo acá, un grado de viscosidad y el promedio de viscosidad a 40 grados Celsius en milímetros cuadrados por segundo, y la viscosidad máxima. Para el ISO de G7 son 6,8 viscosidad promedio, y así para los diferentes grados de viscosidad.
¿Ok? Donde otro elemento importante que vamos a medir, ¿no es cierto?, es el índice de viscosidad. Pero antes aquí tenemos un gráfico, ¿no es cierto?, con la viscosidad en función de la temperatura. Y vemos aquí cómo se comporta un VG100 versus un VG10, ¿no es cierto? Y cómo varía la viscosidad a lo largo de un rango de temperatura. Está claro de que a temperaturas más altas la viscosidad baja drásticamente. Pero aquí tenemos un aceite. ¿Cuál es la gracia que tiene este aceite que está acá? Fíjense que varía muy poco la viscosidad en un rango amplio de temperaturas. Esto es lo que se llama un aceite multigrado, que se comporta como si fuera grado 10, ¿no es cierto?, a bajas temperaturas, y grado 100 a altas temperaturas. O sea, mantiene una viscosidad relativamente constante en un grado desde menos 40 hasta 140 grados Celsius. Y dice aquí, fluido hidráulico para aeronáutica. ¿Por qué creen que este tipo de aceite es el que se utiliza en aeronáutica? Porque se tienen temperaturas extremas. ¿No es cierto? Desde que estamos en la Tierra, por ejemplo, despegando del desierto de Atacama, el avión, y subiendo a los 10.000 metros, a los 30.000 pies, donde puede haber temperaturas bajo cero, y el aceite, los sistemas hidráulicos del avión tienen que comportarse de la misma manera. No puede haber una alta variación de viscosidad para este aceite funcionando en tierra, en el desierto, a funcionando en el aire, ¿no es cierto?, a 10.000 metros de altura. ¿Ok? Señores, hasta acá dejamos esta sesión. El próximo jueves, entonces, tenemos el control de diseño de circuitos, ¿no es cierto?, donde les vamos a pedir identificar un equipo, identificar la secuencia, poder indicar, ¿no es cierto?, los diagramas de movimientos y poder realizar un programa un circuito, ya sea por el método intuitivo, cascada o paso a paso. ¿Ok? Profe, Dígame. eso sería entonces toda la unidad de neumática. Sí, sí, pero el circuito, el control va más asociado a lo que es el diseño de circuito. En el certamen vamos a hablar un poquito más de los elementos de neumática. A mí me interesa en este control medir, ¿no es cierto?, que ustedes sepan diseñar un circuito por cualquiera de los tres métodos. Que ese método se usa para neumática y oleohidráulica. Ah, entiendo. Gracias, profe. Estimados, que tengan buen día. Nos vemos el jueves entonces. Gracias, profe. Chao a todos. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.